Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a la Agencia Cultural del Banco de la República. En este momento ya estamos cerrando la puerta de ingreso para que por favor, si tienen sillas vacías al lado, se las ofrezcamos a las 4 personas que están de pie en la parte de atrás para que se puedan ubicar. No guardemos sillas, ya el aforo de la sala está completamente lleno y por seguridad de todos nosotros no podemos tener sobrecupo en la sala ni personas de pie o sentadas en los corredores. Esta información que les voy a dar es una información muy importante, tiene que ver con el proceso de evacuación en caso de que se requiera hacerlo. Si pasa algún evento, que esperemos que no, va a sonar una primera alarma. La primera alarma es con la que nosotros, el personal banco, entra a revisar qué está pasando en el edificio. No es una alarma de evacuación. Esa alarma se apaga si la volvemos a encender y de parte del personal banco escuchan la orden de evacuación. Por favor, recuerden que al evacuar debemos salir por esta puerta, que es además la única puerta que tenemos en el recinto. Debemos utilizar las escalas, no correr, debemos bajar tranquilamente por las escalas y encontrarnos al frente. Ustedes ven que hay un ingreso a un parqueadero. Ese es el punto de encuentro que tenemos señalado en el Banco de la República. En caso de que requieran algo en el transcurso de la conferencia, igual estaremos aquí pendientes de sus requerimientos. Y la puerta debe permanecer abierta precisamente por alguna emergencia. Ahora sí damos inicio entonces al evento. Gracias. Buenas noches para todos, para todas quienes están presentes aquí en el auditorio del Banco de la República. Bienvenidos y bienvenidos a los que nos están siguiendo a través de streaming por el Facebook, que creo que hay un grupo importante de personas que nos están siguiendo. Este encuentro de Caleidoscopio, Miradas para la Ciudadanía, que es un evento que hacemos más o menos cada mes desde el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Pereira, hace su cierre del año en esta noche. Y para nosotros, en el Departamento de Humanidades y el Banco de la República, que es el convenio que tenemos para estos encuentros, pues es muy interesante, muy importante contar con la presencia hoy de una invitada especial y que ha hecho, pues creo yo, que estén ustedes presentes en este recinto. Queremos seguirlos invitando para el año entrante a los encuentros que vamos a tener y seguramente cuando ustedes firmen tendremos los correos de ustedes para irles contando los eventos que vamos teniendo y les agradecemos que o estén o nos sigan a través de los medios que tenemos para que ustedes se puedan informar y recibir pues las conferencias o los encuentros que vamos a tener. Hoy el encuentro está muy leído desde el trabajo que venimos haciendo en la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad Católica de Pereira, y por eso le voy a dar la palabra a Fabián Villota, profesor del Departamento de Humanidades y director de la Maestría en Estudios Culturales, para que presente nuestra invitada. Bienvenidos todos y todas. Gracias, Fabi. Buenas noches a todos. Tenemos un placer infinito, espero que ustedes sientan lo mismo de tener a Catherine acá después de una persecución de varios meses. Y de verdad es un placer tenerla aquí. La maestría en estudios culturales viene pensando hace rato convertirse en una forma, una modalidad distinta de encontrarnos más allá incluso de la academia. De hecho coincidimos con el Banco de la República y dentro de la programación del Caleidoscopio que también organiza el Departamento de Humanidades, y nos pareció la excusa perfecta y quizá la más impertinente o pertinente para poder hablar de lo que vamos a hablar hoy aquí. De Catherine Walsh creo que más todos tenemos claro quién es. Me gusta contar la experiencia que la lleva hasta aquí o que nos lleva hasta ella aquí. Le estaba contando que la primera vez que la vimos fue en un congreso de antropología
por allá en el año 2003, en Bogotá, estaba vestida impecablemente de blanco y nos sacaron de la Universidad Nacional los sonidos estridentes de las papas bomba de los estudiantes de la Universidad Nacional. Eso fue en octubre, a propósito incluso del día del 12 de octubre. La segunda vez que supimos de ella era a propósito de una investigación que estábamos haciendo en la frontera con los indígenas Ahuá. Otra vez aparecía una y otra vez reiterada en la biografía acerca de estos indígenas. Y esta vez a propósito de la maestría en estudios culturales, que hemos querido traer a todas las voces, a varias voces que nos puedan comentar aquí. Mil gracias a la profesora Catherine por estar acá, por venir a Pereira, y a ustedes por estar aquí. La profesora nos va a acompañar durante todo este fin de semana. El viernes y el sábado estará orientando el seminario de investigación para los estudiantes de la maestría. Tendrán el placer, nuestros estudiantes, de tenerla durante mucho tiempo a su lado y conversar de sus proyectos. Y creo que no hay tiempo más pertinente para que ella venga a hablar a nuestro país que los tiempos que corren. Acabamos de salir quizá, creo, de la primera minga indígena que logra convocar a todos los pueblos indígenas del país. Cada que preguntan por qué protestan, a nosotros se nos antoja preguntar, más bien hay que preguntarse por qué no protestan, ¿no? La pregunta es: ¿y por qué no están protestando en este momento? Pero además entramos en un año de elecciones y además cada vez se hace más tendencia que la única modalidad de vivir es dentro del mercado. Tengo la sensación de que lo que siempre nos dice Catherine Walsh en sus textos es que hay múltiples modalidades de vivir y no todas esas nos conducen a articularnos de manera competente en el mercado. Y creo que de eso vamos a hablar hoy y todo este fin de semana, y cada conversación que se tiene con ella nos demuestra que hay múltiples modalidades de vivir que no solo tienen que ver con este aspecto del mercado, del capitalismo y demás. Así que nuevamente bienvenida, nuevamente muchas gracias, y a ustedes por venir. Me encanta ver a los jóvenes aquí y a nosotros, los otros jóvenes, también ocupando los puestos de atrás. Muchas gracias y bienvenida de nuevo, ¿eh? Muchas gracias, Fabián 1 y Fabián 2. Realmente es un placer para mí estar con ustedes hoy y en estos próximos días. Y vengo a compartir unas experiencias tanto del Ecuador como experiencias mías, de esta sensación que tal vez muchos de ustedes también sientan, ¿no? Esta necesidad a veces de gritar frente a lo que estamos viviendo. Y de cómo buscar algo de esperanza en esos momentos cada vez más complicados. En este país, pero también en Ecuador, también en este territorio que podemos llamar América Latina, Abayala, Afro-Latinoamérica, como queremos llamarlo. Tal vez muchos de ustedes saben que yo vivo en Ecuador casi 25 años, ¿no? Obviamente no soy ecuatoriana, crecí en Estados Unidos, pero por distintas razones de la vida hice la decisión de ser inmigrante del norte al sur. Y con este proceso de inmigración, de pensar desde acá. Para mí eso es mi apuesta política, ¿no? Obviamente no corto lazos con familia en otras partes, sino de pensar desde y con estas tierras. Creo que es lo que necesitamos cada vez más en esos tiempos. Entonces, lo que yo quiero compartir esta noche, en parte son mis gritos, que tal vez son gritos también de ustedes, ¿no? Y vamos juntando esos gritos para que nos escuchen. A la vez buscando cómo agrietar, cómo construir fisuras en este sistema. Yo digo que hace muchos años atrás dejé de pensar en la posibilidad de transformación de todo, ¿no? Muchos que tuvimos una formación marxista en un momento pensábamos en la gran revolución. Pero creo que la experiencia de la vida nos enseña que no sucede así. Entonces cada vez más pongo mi atención en lo que llamo las grietas
las fisuras, esos espacios pequeños donde vamos abriendo algo distinto. Entonces, de compartir mis gritos, las formas de construir o agrietar, y también pensar en las siembras, cómo podemos sembrar algo en esos momentos, a veces de tanto dolor y tanta frustración adentro, ¿no? Entonces, eso es un poco el plan de esta noche. Y ojalá que después de compartir algunas cosas, tenemos el tiempo para conversar y dialogar entre los que están presentes. Y muchas gracias por estar aquí. Entonces, quiero empezar con una dedicación. Tal vez ustedes reconocen este gran pedagogo brasileño, Paulo Freire. No sé si saben de los ataques que están sucediendo en Brasil a su nombre, a su biografía, a su contribución de vida. En el año 2016, hace un año y medio, apareció un día en las páginas de Wikipedia una forma de difamar a Pablo, de su biografía, de su contribución a la vida. Entonces decía, Paulo Freire estoy pensándolo en portugués, asesinar conocimiento. O sea, la persona que va matando el conocimiento. Aparece en letras grandes, ¿no? En la página de Wikipedia. Y empieza a contar que durante sus años como ministro de Educación en Brasil, después de su exilio, regresó a Brasil a trabajar como ministro de Educación, hizo varias reformas. Entonces decía en esta forma de alterar la página de Wikipedia que en esas reformas destruyó la educación brasileña. Bueno, entre mucha gente en varias partes, tanto de América Latina como en otras partes del mundo, logramos en 48 horas sacar esta información y restaurar la página, ¿no? Pero esta forma de alterar la página venía de SERPRO, que es una entidad de inteligencia del gobierno de Temer, que podemos llamar gobierno golpista en Brasil, ¿no? Entonces, con este primer intento, el gobierno decidió, de una manera, vamos a sacar Paulo Freire de la memoria de la gente. Entonces, el otro ataque ha venido con este proceso, movimiento que se llama Escola Sin Partido, ¿no? De tratar de sacar el legado político de la educación en Brasil, iniciado durante el tiempo que Paulo todavía estaba vivo, y 6 estados brasileños en este momento no permiten hablar de política ni hablar de género en el aula, desde la escuela hasta el colegio, hasta la universidad. Y conozco muchos profesores que han perdido sus trabajos por mencionar política y género en el aula, ¿no? Y el ataque más reciente está dentro del Senado del gobierno de Brasil, donde ya tiene más de 20,000 firmas para ya revocar algo que Paulo recibió en el año 2012, obviamente después de su fallecimiento, ¿no? Pero reconocido como patrón, como persona muy importante de la educación en Brasil. Un reconocimiento oficial del gobierno. Entonces, con esas firmas, lo que propone el gobierno es sacarle de la memoria, ¿no? Entonces, hay una campaña en este momento en toda América Latina apoyar esta memoria de Paulo. ¿Por qué inició ahí? Bueno, primero yo trabajé con Paulo personalmente durante 3 años cuando estuve en exilio. Coenseñamos seminarios, trabajamos juntos en programas de educación popular en la comunidad latino en Estados Unidos.
Pero Paulo, para la gente que le conocía, hablaba tal vez en forma muy similar a Falsborda aquí en Colombia, de esta forma de sentir, ¿no? Y hablar desde el sentimiento, de hablar desde el corazón, de pensar desde el corazón. Creo que cada vez más no hay evidencia de eso en los sistemas educativos oficiales, particularmente en la universidad. Entonces, a dedicar mis palabras a Paulo, pero también esta lucha que tenemos todos, que en una manera u otra estamos involucrados en los procesos educativos, dentro de escuelas y colegios, universidades, pero también dentro de nuestras comunidades, casas, etc. Las educaciones no están limitadas al aula, están parte de la vida. Y yo creo que retomar eso es muy importante. Perdón, voy a tener que manejar esta cosa. Entonces, tengo 4 puntos de partida. La interculturalidad, que es el tema central que estamos hablando, no es un asunto o problema étnico, y pongo étnico entre comillas, ¿no? Sino de diferencia colonial, es decir, una diferencia impuesta desde hace más de 500 atrás, pero que sigue reproduciéndose. Es un tipo de diferencia que es ontológica, afecta el sujeto, la sujeta, el ser, pero también es política, es epistémica y es de conceptos de cómo entendemos este entretejer entre naturaleza, territorio, existencia, vida. Entonces vamos a ir conversando un poco sobre eso. Mi segundo punto, la interculturalidad y la decolonialidad, que vamos a explicar un poco en el transcurso de la conversa esta noche, caminan juntas. Ambos son verbalidades, es decir, algo de acción, no simplemente un sustantivo, ¿no? Que luchan por transformar las lógicas del poder dominante que pretenden controlar seres, saberes, territorio, vida, etc. Mi tercer punto de partida, la interculturalidad pensada y legislada desde arriba, incluyendo aquí en Colombia, es funcional al poder, a sus intereses políticos y económicos. Y finalmente, la interculturalidad pensada y accionada críticamente y desde abajo, es decir, desde esos espacios que cuestionan el poder, desde márgenes, desde las grietas, desde las fronteras, ¿no es cierto?, donde tal vez muchos y muchas presentes nos situamos. Desde abajo puede ser una estrategia y una herramienta o instrumento en la lucha por agrietar este sistema y sembrar vida, esperanza, dignidad. Entonces, a partir de eso, hablo de los gritos. Entonces, pregunto, ¿cómo hablar de la interculturalidad y la decolonialidad hoy en Colombia, o en Avyala, América Latina, ¿no? Y quiero hacer, tal vez ustedes ya han escuchado esta apuesta de hablar de Avyala, ¿no? Y no América Latina, sabiendo que hay un legado. América Latina es un nombre impuesto. Hay otras maneras de nombrar, ¿no? Como Arturo Escobar dice hoy en día, tal vez Avyala, Afro, Latino o Latina América, ¿no? Y vamos largando. Simplemente es mantener presente que hay políticas de nombrar y es importante reconocerlos. Entonces, en este lugar, ante la violencia, el silenciamiento, la guerra a muerte actual, que es capitalismo global. No sé si, Fabián, tú puedes hacer eso, pero no tengo que... Entonces, mis gritos empezaron hace tiempo atrás, pero particularmente empezaron a tomar forma en 2000,
2014, tal vez ustedes recuerdan cuando sucedió Ayotzinapa en México. Yo estuve unas semanas después en la UNAM, en un evento. Y al iniciar mis palabras, mencioné, y dije, ¿cómo podemos no hablar de lo que acaba de suceder en Ayotzinapa? Una escuela normal, una escuela de formación de maestros, conocido en México como cuña de pensamiento crítico, ¿no? Que muchos saben que en esos institutos pedagógicos, particularmente en espacios rurales, es cuando la gente empieza a cuestionar sus propias condiciones de vida y pensar críticamente. Y Ayotzinapa fue uno de esos lugares, es uno de esos lugares. Con el evento que sucedió, con desaparecer esos chicos que están en este cuadro, y cuando yo lo mencioné en este evento grande en UNAM, una parte de la audiencia salió. Y el vicerrector que estaba sentado a mi lado me dijo, no hablamos de estas cosas. Hay un silencio, hay un silenciamiento. Hay cosas que podemos decir y cosas que no debemos decir. Y por el hecho que dije algo, entonces recibí unas amenazas después. Entonces ahí yo dije, esos gritos que tenía adentro, que tenía miedo de dejarlos salir, empezaron a salir por la boca, pero a veces gritos que uno no escucha, pero están ahí. Entonces es ahí cuando empecé a hablar claramente desde mis gritos, que son gritos compartidos con otra gente. Y en parte esos gritos vienen de algo. Podemos decir en forma amplia de un proyecto capitalista, monetizador, extractivista, como voy a explicar, tanto de la derecha como de la izquierda. O sea, viviendo en Ecuador, en esos años del gobierno de Correa, donde supuestamente un gobierno progresista, voy a explicar un poco, como escenario, aunque es distinto a Colombia, hay muchas cosas paralelas, ¿no? Entonces, esta destrucción de la madre tierra, de la madre naturaleza, parte también de una lógica cada vez más patriarcal, paternal, colonial, que está creciendo. Sabemos la criminalización de la protesta, que es ya común hoy en día en América Latina, y la creciente violencia, represión, fragmentación social, al sometimiento, despojo y eliminación. Y como digo, a veces que este poder de autoridad y autoritarismos viene tanto de la derecha como gobiernos supuestamente progresistas, que nos hace a veces callar. Colombia es un lugar central. No tengo que decir eso a ustedes. Número 1 en el mundo de desplazados internos. Ya desde mayo anunciado públicamente, más grande que Siria, que está en las noticias internacionalmente. ¿Cuántas veces Colombia sale en las noticias? Pero ustedes saben esta situación. Entonces pregunto también, frente a esta situación de desplazados, de despojados, ¿no? De desterritorializados, ¿cómo, en qué manera la interculturalidad a veces sirve como un tipo de pantalla de humo, ¿no? Las políticas interculturales de los municipios, no sé, en esta ciudad, tal vez hay también, del gobierno central, donde la interculturalidad a veces intenta tapar el problema real. Es una forma simple de hablar de las cosas sin decir nada y muchas veces no cambiar la estructura o el sistema que sigue desplazando, despojando, desterritorializando. Entonces, pensamos que aquí en Colombia, pero en toda América Latina hoy, la mayoría
de los desplazados y despojados viven en territorios ricos en recursos naturales, petróleo, minería, monocultivos, proyectos como en Buenaventura de megaturismo, de nuevos puertos, ¿no? Y la gente tiene que ir para que el progreso viene. Entonces, en esa imagen, si veamos a este lado del crecimiento económico, la Alianza Pacífico, ¿no? Entre el presidente Santos, la presidenta de Chile, el expresidente de Perú y lo de México, ¿no? Donde el argumento de crecimiento económico es la forma de desarrollar, de modernizar, de progresar. Pero al otro lado de la pantalla vemos los jefes, ¿no? De los gobiernos llamados progresistas. Eso fue cuando todavía Cristina estuvo en el gobierno en Argentina. Entonces, con Maduro, con Cristina, con Evo y con Rafael Correa. Entonces, el argumento es lo mismo, de cómo salimos de la pobreza, no del empobrecimiento, sino de la pobreza, es por medio del extractivismo. Entonces, desde el lado progresista y desde el lado, podemos llamarlo neoliberal, ¿no? Están juntos en este proceso de extraer los recursos y despojar a la gente, haciéndonos recordar de esta historia colonial que sigue caminando. Entonces, si veamos esos tres mapas, eso es un ejemplo de cómo este modelo extractivo, depredador, pero también que habla de integración latinoamericana, sigue siendo el mayor causa de despojo y desplazamiento, ¿no? Entonces, en el mapa con el fondo azul, esos son los territorios de mayor crecimiento de minería, de petróleo, de gas, de fracking, de monocultivos, palma africana, etcétera, 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 agroindustria y proyectos de megaturismo. En la mitad podemos ver esos corredores de IRSA, que es el proyecto de infraestructura de integración de América Latina, donde el proyecto es conectar todos esos territorios marcados en el mapa amarillo, ¿no? Para permitir no integración entre pueblos, sino crecimiento económico y facilitar eso. Entonces, como hemos venido hablando un poco en esos días con ambos Fabianes, esas formas que vi hoy día también desde la Virginia aquí cerca, ¿no? Y cómo están construyendo esta gran conexión con Buenaventura, ¿no? Planes de conectar Tumaco con Belén en Brasil, ¿no? Entonces, todo eso es una manera que podemos decir donde el crecimiento económico tiene que eliminar gente, tiene que eliminar pueblos, tiene que despojar, ¿no? ¿Y dónde va esta gente? Entonces es como que todavía hay esta noción que empezó en la colonia y que sigue dándose, que alguna gente es desechable, que podemos sacarle de sus tierras, tomar esas tierras, mandarles a otras partes y tal vez mejor que desaparezcan, ¿no? Entonces, con esos proyectos que podemos ver en el último mapa ahí, aquí con un depósito de oro, aquí cerca, ¿no? Y la minería. Entonces, con este mapa de Colombia muestra cómo las empresas mineras en Colombia casi cubren todo el espacio territorial. No es casual que la mayoría de esos territorios son territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos, ¿no? Entonces hay claramente una política de racialización de quienes podemos eliminar. En eso, y parte de mis gritos o gritas
son de esas luchas por defender la tierra, el territorio, la naturaleza y la vida. ¿Cuánta gente aquí en Colombia? En estos últimos días, la Minga, ¿no?, que va juntando pueblos que mencionó Fabián al inicio. En cuántas comunidades afrodescendientes aquí en Colombia la gente organiza, ¿no?, protesta en contra de esos procesos de desterritorialización y despojo. Y recordando también Berta Cáceres, una mujer lenca, indígena, de Honduras, que también fue asesinada por esta lucha. Tampoco es casual que la mayoría de gente liderando las luchas de defender la tierra, la madre naturaleza hoy, son mujeres. Si uno empieza a hacer este mapeo en la América Latina, Afro-Latinoamérica, hoy, mujeres están liderando la lucha. Entonces eso también quiere decir mucho de esas mujeres que también pierden sus vidas a pesar de esos discursos de la interculturalidad. Se cortó un poco, pero está bien. Entonces en este mismo, mis gritos salen de esta cuestión del cuerpo como campo de batalla. Si pensamos que hoy América Latina es número 1 en el mundo de feminicidios, simplemente algunos datos. En Perú, una mujer matada cada 4 días. En Bolivia, cada 3 días. En Ecuador, cada 50 horas. En Argentina, cada 31 horas. En Honduras, 54 por mes. En Colombia, que es una cifra baja, ¿no?, lo que está reportado es 4 mujeres por día. En Brasil, 15 por día. Brasil es el 5º en el mundo de feminicidios. En México, 2,000 se dice. Alguna gente dice que es hasta 5,000 al año, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿cómo podemos? Y 90% quedan en impunidad. Entonces, preguntamos, si eso es parte de la realidad hoy en América Latina, número 1 en el mundo, ¿cómo explicamos esas nuevas marchas, esas nuevas políticas saliendo sobre la llamada ideología de género, ¿no?, que tenemos que eliminar? En Colombia existen esas políticas, ¿no?, que están en discusión en el gobierno de tratar de eliminar la llamada ideología de género del sistema educativo. Perú acaba de pasar una ley. Hace 2 semanas tuvimos una marcha enorme en Ecuador, en Quito. Entonces son las contradicciones que traen toda esa sensación de grito adentro, ¿no?, que conecta. La lucha no es simplemente sobre desterritorializados, despojados de su territorio, sino se va juntando todas esas luchas en este grito, en esta forma de gritar. Y también sabemos que los procesos de lucha educativa hoy contra reformas modernizantes y de capitalismo global existe a lo largo de esos territorios. De un control de calidad, de un control de conocimiento, de un control social y cultural y un control político, ideológico y también religioso, que existe cada vez más en los sistemas educativos desde la escuela hasta la universidad. De una forma de estandarizar y privatizar, de mercantilizar el conocimiento y el creciente sonambulismo intelectual. En las universidades, en casi todos los países de la región, la gente ya no habla. Hace sus estudios, pero tal vez por miedo de decir las cosas, pero también por un nivel de indiferencia. Y eso es parte de lo que el capitalismo busca, ¿no? O sea, de buscar mejor trabajo, de tener más y más y pensar menos. Entonces, frente a eso, una realidad educativa que también contribuye aún más a esas cuestiones de desplazamiento, de despojo, desarraigo,
también lo que dice mi colega y amigo Santiago Boleda, de exilio de gente, porque no pueden regresar. Entonces grito. Tal vez ustedes también gritan, gritamos. Y se confunden, se comunican, se mezclan y se tejen con otros gritos. Gritos de, desde, con, por y para la vida. Por y para el reexistir, como dice el colombiano Adolfo Albán. Para revivir y convivir con justicia, diferencia y también dignidad. Gritos que llaman, imploran, exigen un pensar, sentir, hacer, actuar. Parte misma de la lucha, los procesos y el proyecto político, epistémico, ético y de existencia de la interculturalidad. Entonces ahí vienen un poco las grietas, ¿no? Y pregunto, ¿cómo entender la interculturalidad como parte de estas luchas desde abajo y como parte de las prácticas y procesos de agrietar? La interculturalidad no es una invención académica, sino nace en Colombia y en Ecuador en la década de los 80, cuando ambos espacios de CRIC en Cauca, el movimiento indígena, y también la CONAI en Ecuador, el movimiento indígena, empiezan a hablar de la interculturalidad como un proyecto, un proceso, una práctica de transformación radical. No simplemente para comunidades o pueblos indígenas, sino para el conjunto de la sociedad. En eso, de romper con esta historia hegemónica de una civilización, cultura y poder dominantes, y también para construir otras relaciones, articulaciones y condiciones de poder, de saber, de ser y vivir distintos. Eso es muy importante. Cuando un concepto, que ahora es discurso que escuchamos por todas partes, nace en un proceso desde abajo, nace en un proceso de lucha que apunta a tres cosas: de cómo transformar estructuras, instituciones y relaciones de la sociedad. Decía ambos movimientos, la interculturalidad pensado así es un proyecto político, pero también epistémico, porque requiere pensar de otra manera, desde otras lógicas, de otra perspectiva de vida. Entonces, en eso, de ir pensando tanto el problema de la continuidad colonial, como también la necesidad de reivindicar, de fortalecer lo propio, tanto en términos de lengua, de pensamiento, conocimiento, educación, territorio, organización, etc., pero transformar el orden social incidiendo en esta sociedad, es decir, agrietando, abriendo grietas, ¿no? Haciendo fisuras para caminar procesos de interculturalizar y descolonizar a la vez, como verbos de acción, ¿no? Eso lo que yo he venido llamando intercultural crítica. Y voy a explicar un poco en un momento por qué la cuestión crítica. Pero si nace ahí, nace como un proceso de repensar la sociedad, ¿no? Repito, no simplemente para pueblos y comunidades indígenas, ni tampoco para el campo, sino para todos, ¿no? Entonces, pregunto, ¿qué pasa cuando un concepto y proyecto político concebidos desde abajo se convierten en política y lema de los de arriba? Que conocen esos tres hombres. Entonces, en el año 2013, el 12 de octubre, una fecha interesante, Santos dice: un diálogo cordial y intercultural
sin radicalismos extremos, espacios de concertación para unir esfuerzos, para obtener los mejores beneficios para sus comunidades, ¿no? Y otra vez, en la misma fecha, en 2014, dice, sigamos avanzando todos juntos por un nuevo país. Un país diverso que celebra su interculturalidad. Entonces pregunto, con esta versión de interculturalidad que celebramos todos, que todo el mundo se lleva bien, ¿no? Es como vaciarlo de significado total, hacerlo funcional al sistema y los intereses de poder. Voy a darles 3 ejemplos del Ecuador, ¿no? Es interesante cada vez que vengo a Colombia o que voy a otros países de América Latina, todo el mundo piensa que Ecuador es un ejemplo de maravilla, con un gobierno progresista que habla o hablaba de la revolución ciudadana, ¿no? Pero para los que vivimos en Ecuador, tenemos otro cuento. Eso no quiere decir que no ha pasado cosas positivas, sí. Pero también hay muchas cosas que fuera del país no se sabe. Entonces, en este afán de darles unos ejemplos concretos, desde la experiencia vivida mía en Ecuador, ¿no? Demostrar cómo la interculturalidad va funcionalizándose, siendo funcional al sistema de poder. ¿Ya? Entonces, en esos 3 ejemplos, el primero viene de la eliminación de la educación bilingüe. Ecuador es un ejemplo muy interesante. Fue el único país en toda América Latina donde la educación intercultural bilingüe indígena nació del movimiento indígena y fue en manos de control, o sea, de autonomía del movimiento durante muchos años. Durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa, eliminó esta autonomía, esta forma de protagonismo del movimiento y empezó a cerrar escuelas comunitarias. Me imagino que eso es algo muy similar aquí en Colombia. La escuela de la comunidad es un lugar no simplemente de educación, sino es un lugar de juntar a la gente, ¿no? Que la gente siente que la escuela es parte de la vida, ¿no? En 2 años serán 10,000 escuelas comunitarias en Ecuador. Con este afán de hacer lo que se llama fusión educativa, ¿no? De modernizar la educación, porque si recuerdan esta imagen, ¿no? Del crecimiento económico en un lado y el otro lado eliminación de la pobreza. Entonces el argumento es que las escuelas comunitarias contribuyen a la pobreza de pensamiento, porque los niños no están pensando con el conocimiento universal. Entonces, con este proceso de meter a todos los niños juntos en la misma escuela, tenemos lo que se llama escuelas de milenio. Entonces, hasta el momento hay 54. En un momento había un plan de 900. No creo que van a llegar a eso, pero son escuelas muy lindas, muy modernas, con toda la tecnología, aunque la mayoría de los docentes no sabe cómo utilizarlo, porque nadie les enseña cómo utilizar. Pero está ahí. Escuelas grandes, donde hay hasta más de 1,000 estudiantes, que vienen de varias comunidades, pero todavía no hay un sistema de transporte. Entonces, algunos niños y niñas tienen que caminar 4 horas a llegar a la escuela y sus mamás y papás deciden, no, o sea, es peligroso caminar 4 horas. Entonces, el nivel de asistencia escolar ha bajado radicalmente, los niños quedan en la casa y a veces las comunidades están rehaciendo sus escuelas comunitarias fuera del marco del gobierno, ¿no? Pero las escuelas muy bonitas. No es casual
que la mayoría de sus escuelas, y principalmente las primeras construidas, fueron en zonas donde siempre ha existido una fuerte movilización y resistencia social, incluyendo en zonas al lado de los recursos naturales estratégicos. Entonces, segundo ejemplo relacionado son las nuevas ciudades de Milenio. Entonces, cada escuela de Milenio ya tiene una ciudad. Eso fueron construidas inicialmente en la Amazonía. En la Amazonía ecuatoriana, similar a la colombiana, ¿no? Hay mucha extracción, explotación de petróleo y principalmente en la Amazonía en comunidades originarias de raíz indígena. Entonces, este plan es construir esos casas de cemento de bloque, ¿no? Muy lindos, con calles pavimentadas, aunque no hay carros, donde no permite tener huertas o chacras, no permite tener animales, y que pone una pared atrás para que la selva quede afuera, que nadie ve lo que está atrás de la pared. En esas escuelas ciudades muy bonitas, con todos los servicios básicos, es interesante hoy en día, ninguno de esos servicios básicos funciona porque no planifican cómo es construir en la Amazonía. Las familias tuvieron que salir de sus comunidades, de sus territorios, a vivir de forma obligada en esas ciudades de Milenio, mandar a sus hijos a la escuela del Milenio y supuestamente dejar la vida no desarrollada atrás, llegar al desarrollo, llegar a la modernización, llegar al progreso, porque ahí la gente sale de pobreza. La gente inicialmente que fueron a vivir ahí, poco a poco se fueron escapándose, hicieron un huequito en esta pared y pasan y regresan a la selva. Entonces, muchas de esas ciudades hoy quedan abandonadas. Pero es parte de una política de interculturalidad del gobierno. Y el tercer ejemplo tiene que ver con la cuestión de conocimientos. Entonces, repito, primero eliminar la educación bilingüe. Escuelas comunitarias, tanto en comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas. Segundo, construir estos espacios muy modernos de ciudad, porque vivir en ciudad es mejor que vivir en el campo. O sea, otra vez esos binarismos, ¿no es cierto? Que la gente tiene que salir del campo a llegar al progreso en la ciudad. Pero lo mismo sucedió con conocimientos. Entonces, el gobierno progresista empieza a hablar de tal vez los conocimientos también sirven para salir de la pobreza. Hasta el expresidente Rafael Correa anunció a los medios que tal vez esos pueblos de la selva podían vender sus conocimientos y utilizar este dinero para salir de la pobreza. Entonces, si pensamos, ¿cuál es el rol en comunidades de raíz afrodescendiente, indígena, campesina, en territorio, pero también fuera del territorio, de mantener esos conocimientos ancestrales como parte de la vida, una visión y lógica de vida, ¿no? Que no es una cuestión folclórica, sino es parte de este resistir y reexistir continuo, a pesar del desplazamiento, de desterritorialización, etc. Entonces, utilizar los conocimientos de esta manera y finalmente pasar una ley que se llama Código Orgánico de Economía Social de Conocimiento y Innovación, o el Código Ingenios, ¿no? Permite que el Estado llegue a ser dueño de todos esos conocimientos producidos en territorio, ¿no?
Entonces, es otra forma de pensar, cómo mercantilizamos el conocimiento. Algo que sabemos que sucede en las universidades, pero también está sucediendo de extraer, expropiar esos conocimientos que son de vida, ¿no? De comunidades, que son parte de sus propias luchas. Entonces, en esta imagen que pueden ver aquí abajo, dice, tal vez no pueden verlo bien, un posgrado en Europa a cambio de sus recursos naturales. Entonces, ha existido esta política. Ecuador es el número 3 en el mundo de ofrecer becas para estudiar en el exterior. En las mejores universidades del mundo, en la lista de Londres y Shanghai, que universidades de excelencia. Es interesante que no hay ninguna en América Latina. Todos están en los países del norte global. Entonces ofrece becas excelentes. Qué bueno que ofrece esas becas para que gente va a estudiar sus maestrías, sus doctorados afuera, ¿no? Al mismo tiempo que están utilizando, tomando esos recursos naturales, donde también están los conocimientos, porque es un recurso de la gente, de su sobrevivencia, de su existir. Entonces, en esas contradicciones que podemos decir que existen, a pesar de hablar de un gobierno progresista, entre comillas, esos nuevos extractivismos y apropiaciones epistémicas de la interculturalidad funcional y la conversión de saberes en productos medibles y tangibles, útiles y apropiables para la institución, empresa, estatal. Entonces, finalmente, quiero hablar un poco sobre las siembras, ¿no? Y pregunto, ¿cómo sembrar, resembrar y cultivar la interculturalidad desde las grietas decoloniales, ¿no? Entiendo esos espacios como cuando uno está caminando en la ciudad y hay una pequeña fisura en la calle, ¿no? Una vereda y sale una plantita, como podemos ver así. Y uno dice, ¿cómo está creciendo? En la mitad del cemento, pero sí crece. Y esas son las grietas que estoy pensando. Cosas que a veces no podemos ver si no ponemos atención, pero están ahí, ¿no? Luis Macas, un líder histórico del movimiento indígena del Ecuador, dijo, la experiencia y la historia nos han hecho caer en cuenta que vivimos una interculturalidad colonizada, vista y creada desde una lógica occidental y colonial. Tenemos, por tanto, la gran tarea de descolonizar la interculturalidad, reciclar el eurocentrismo, desmonopolizar la vida desde nuestras resistencias y desde nuestros proyectos, de llegar a la reconstitución de los pueblos de la sociedad de la vida. De manera similar, el Juan García Salazar, que está al lado derecho de la pantalla, que falleció hace unos pocos meses atrás, y conocido como el abuelo del movimiento afroecuatoriano, como autoidentificado como el obrero del proceso, siempre hablaba de esos espacios casa adentro y casa afuera. O sea, lo que podemos hacer dentro de un espacio, de un pueblo, de una comunidad, sea en el campo, pero también en las ciudades, o sea, espacio donde hay esta confianza de trabajar juntos, versus el espacio casa afuera. Y Juan siempre decía, tenemos que trabajar ambos. En parte, eso es la interculturalidad, entendido críticamente, de fortalecer lo propio, fortalecer los espacios de resistir y reexistir adentro, pero también hacerlo en alianza, en coalición con otra gente, porque si no, no vamos a marchar en este camino de construir algo distinto. Y Juan identificaba una figura
que podemos decir que es parte de su familia, pero también ha llegado a ser simbología de muchos pueblos del Pacífico, muchos pueblos negros o afrodescendientes hoy. Y eso es abuelo Zenón. Abuelo Zenón fue su abuelo, pero también hoy en día es reconocido como abuelo del proceso afropacífico en el norte del Ecuador que conecta con el sur de Colombia, porque este espacio no es de frontera, sino como decían los abuelos y las abuelas, la raya, porque la gente se mueve y es la misma gente, no, a pesar que alguien dibujó una línea. Entonces, una de las siembras más productivas, decía abuelo Zenón, y de más largo alcance que nuestros y nuestras mayores y mayores hicieron en los territorios ancestrales es sin duda la siembra del saber y del hacer cultural que nuestros ancestros traían en el zumbo de la cabeza. El zumbo de la cabeza es la parte que uno no ve. Decía que las mujeres que venían de África metían semillas en el pelo, ¿no? En el cabello. Pero Juan decía, y abuelo Zenón dice, no en el pelo, porque sabemos que cortan el pelo, ¿no? En todo el proceso horrible de la trata. Pero estaba adentro y que nadie podía ver. Y que llegaban a este territorio para sembrar esta semilla. Y eso es lo que sigue la resistencia, la reexistencia, la forma de vida continua, ¿no? En eso siembra nos permitió, decía abuelo Zenón, volver a ser en los mismos espacios donde no habíamos sido. Es decir, construir vida en esos territorios como parte del exilio, ¿no? Que implicaba la diáspora africana. Y Vilma Almeida, ¿no? Del tejido de comunicación de Cauca, también habla de esta interculturalidad otra, desde abajo, que camina la reexistencia, la dignidad y la vida. Dice Vilma, tejer la interculturalidad otra desde la diversidad integral, que en últimas apunta a revitalizar los pensamientos críticos y las prácticas propias para defender a la madre tierra, para fortalecer las resistencias y las autonomías y para gestar otros mundos posibles y necesarios. Pero también las siembras casa afuera. Desde los zapatistas y las zapatistas dicen necesitamos cultivar nuevos semilleros de pensamiento crítico. La semilla que cuestione, que provoque, que aliente, que impulse a seguir pensando y analizando. Algo que no existe hoy día en las universidades, o cada vez menos. Por eso la importancia de ese espacio de estudios culturales aquí en la Universidad Católica, ¿no? Uno de los pocos espacios que podemos decir que tiene este afán de sembrar. En eso podemos hablar de semillas, de sembríos y semilleros que interculturalizan y descolonizan. Y quiero poner énfasis en eso. Es decir, la interculturalidad no es un sustantivo, no es un punto de llegada, ni una condición que hemos logrado, sino es una lucha continua, ¿no? Que va junto, camina junto con el proceso de descolonizar, que hacen cuestionar, desafiar, transgredir y interrumpir esas lógicas y racionalidades que existen y que vienen desde arriba, que están permeando prácticamente todos los espacios de vida hoy, ¿no? De nuestros estudiantes, de nuestras universidades, que no solamente animan de estudiar sobre, sino de pensar con y desde. Y creo que eso es tal vez uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy. De sembrar vida. Este sembrar vida no es simplemente en espacios de comunidad rural, sino también en la sociedad, en general y las ciudades en particular. De sembrar vida como práctica y intervención política, pero también epistémica,
de cómo pensar, con qué conocimientos estamos aprendiendo, pensando, y de qué manera esos conocimientos dan un impulso de construir una vida distinta, de pensar de otra manera y no caer en esta forma de mercantilizar el conocimiento que hoy es el proyecto de la mayoría de las universidades y sistemas educativos en América Latina. En eso vamos juntando gritos, vamos ensanchando, abriendo más las grietas para así dar luz a esperanzas pequeñas. Cosas pequeñitas, pero da esperanza. Germinando y cultivando formas de estar, de hacer, ser, sentir, mirar, pensar, saber, caminar y existir y vivir muy otras. Es eso que estoy pensando yo, desde mi actuar y en esta conversación con ustedes, de esos gritos, esas grietas, esas formas de tal vez dejar unas semillas para sembrar algo distinto, que tal vez podemos ir pensándolo como interculturalidad y decolonialidad juntos. Un accionar que tiene que ser en todos los espacios de la vida, en todos los territorios y tierras de este Abayala, Afro-Latinoamérica, América Latina. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar espacio a la conversación. Si hay preguntas, si hay cuestiones pues, que quieran compartir también, me parece que no solamente serían las preguntas, porque también puede haber espacios de crecimiento y que hayan ayudado pues, también en las comunidades y en los esfuerzos que todos ustedes van haciendo. Yo voy a ir pasando el micrófono y tú vas respondiendo. Muy buenas noches, soy Javier Antonio Sánchez Flores, soy de las víctimas de la violencia, representante del Consejo de Cultura Municipal, veedor del Consejo. Soy escritor, escribí este libro, ya se lo mostré, El Arijuna, una historia guayú. Les quiero decirle, en pocas palabras, y también como forma de pregunta, sobre qué asunto de negativo le ve a que Rafael Correa en Ecuador haya tratado de utilizar el conocimiento para beneficio económico de las personas, especialmente los indígenas. Si aquí coloco un ejemplo, y disculpe, yo soy una persona muy franca, en Colombia es una persecución muy grande cuando la persona no es de una universidad, tiene conocimientos empíricos, cuando una persona se ha franjado conocimientos luchando por vivencias, por cosas que le han sucedido, como nuestros indígenas, como los desplazados, pero hay una barrera que si no tiene el cartón de la universidad tal, se bloquea. Y le soy sincero, que si a mí me pagaran por los conocimientos adquiridos, yo me volvería millonario de la noche a la mañana, pero no hay oportunidades, es muy difícil. Si no hace las cosas aquí en Colombia uno mismo, prácticamente queda varado. Quiero felicitar la maravillosa presentación, me gustó mucho, me veo representado en cada una de las cosas que dijo, pero realmente insisto, me pareció muy bonito y atractivo lo que dijo de las personas que estudian y son como sonámbulos intelectuales. Yo voy a Bogotá, a la Universidad Nacional, a las universidades, a la Javeriana, y uno ve un montón de intelectuales y muchachos callados y salen y entran y les es indiferente todo. Qué maravilla cuando esos jóvenes que están estudiando se relacionen más con la comunidad, con los indígenas, con la gente de la calle, con las personas vulnerables. Muchas gracias. Podemos decir que tal vez es positivo que el gobierno del Ecuador reconoce, ¿no es cierto?, no simplemente saber, sino conocimiento ancestral. Y es importante hacer esta distinción, porque sabemos que en el mundo del occidente
que ha tratado de controlar el conocimiento, siempre ha puesto conocimiento y ciencia acá y saber acá. Es decir, que saber es algo local, es algo cultural, mientras que el conocimiento y ciencia está acá. La Constitución del Ecuador, ¿no?, de 2008, donde tuve la posibilidad de participar en la asesoría de esta Constitución, es fantástica como documento, porque habla, ¿no?, de conocimientos tecnológicos, científicos, que también son ancestrales. Es decir, que da el conocimiento ancestral, el estatus científico y tecnológico, desde su propia lógica, ¿no? El problema es cuando eso llega a ser una cuestión de mercantilizar, es decir, como un instrumento de capital de vender. Lo que permite, lo que fue discutido con esta ley, ¿no?, es que individuos pueden vender. Si el conocimiento ancestral es colectivo, no tiene dueño o dueña, ¿cómo es posible que un individuo dice, mira, yo voy a vender esta planta, porque esta planta ofrece puede ser un patente para curar el cáncer? Y gana bastante plata individualmente. Entonces, lo que quiero apuntar es una política que a veces suena bien, parece bien, cómo va rompiendo el tejido social de la comunidad. Cuando pone una persona en contra de su compañero o su compañera, ¿no?, por esta cuestión de tener la plata. Sí necesitamos dinero para vivir. Y sí, el sistema ha venido empobreciendo económicamente comunidades rurales, comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas. Pero ¿qué sucede cuando un conocimiento que tiene una historia llega a ser propiedad de una persona que lo vende a un transnacional, una compañía farmacéutica, lo que sea? Entonces, es el peligro en eso. Entonces, es este discurso que a mí me preocupa, ¿no?, de hablar de salir de la pobreza, que todo el mundo tiene el derecho de salir de esas condiciones económicas y tener mismo acceso, etcétera, pero no rompiendo los tejidos de vida. Entonces, muchas veces lo que hoy sucede en los espacios educativos, incluyendo la universidad, es que hay tantos individuos que no son capaces de construir una comunidad académica, interpretativa, de diálogo, realmente de pensar la sociedad. Porque la cuestión ha llegado a ser, por medio del capitalismo global, esta individualización de la gente y también de sus conocimientos. ¿Qué puedo hacer con mi título para tener más?, ¿no? Yo creo que también hay otras preguntas que podemos hacer en la vida. ¿Qué implica vivir bien? No simplemente con más dinero en el bolsillo, pero con otras condiciones que permite vivir, ¿no? Yo creo que son esos elementos en tensión. Entonces, de evidenciar como un gobierno llamado progresista, que sí, de hecho, ha hecho cosas positivas, pero también hay una manera de poco a poco romper esos tejidos sociales, tejidos territoriales, de utilizar los recursos que son parte misma de la noción de naturaleza del territorio, ¿no?, para beneficio de individuos y beneficio de los intereses de poder. Y muchas veces bajo la lema o el discurso o la política de la interculturalidad. Tomamos en cuenta los pueblos indígenas, tomamos en cuenta los afrodescendientes y los campesinos, ¿no?, simplemente para que puedan participar más en el sistema de capital global.
Profesora, quisiera que nos contara un poco de cómo usted está abordando el trabajo también con las comunidades, porque algo que también sucede, mostramos, digamos, el Estado, que estoy totalmente de acuerdo con usted, los Estados latinoamericanos y su afán de homogenizar los territorios y toda esta pluralidad y estas diversidades que vive nuestra América, pero también dentro de las comunidades vemos que hay digamos unas clases, ¿sí? Hay unos líderes indígenas afro que se aprovechan también de toda esta estructura de homogenización, y hay digamos, hay una subalternidad interna dentro de las comunidades, y lo he notado porque vengo trabajando, por ejemplo, en el Cauca con la comunidad Misak, más conocido como los guambianos, y que en mi trabajo he visto esta tensión, que una cosa es eso que uno visualiza de los líderes políticos de sus comunidades, pero también es esa base que hay una subalternidad interna bastante fuerte y un colonialismo también muy fuerte, porque estos líderes han tenido la posibilidad, además de formarse en las universidades de Occidente, ¿no? Y digamos que esto también está generando unas tensiones internas muy fuertes dentro de las comunidades afro, campesinas e indígenas en la América, ¿no? La comunidad no es un espacio de utopías. Dice una compañera Maya Xinca de Guatemala, Lorena Cabnal, que la cuestión no es la comunidad por sí, sino de cómo retejer y reconstruir seres comunales. Es decir, el ser comunal, de no pensar simplemente yo, sino pensar con otra gente. Ningún espacio hoy está fuera de la modernidad, ninguno. De la forma de atacar o entrar en espacios comunidades, en espacios comunales, ha sido también parte de la estrategia. Entonces la corrupción de muchos dirigentes y líderes, ¿no? Los intereses económicos, los conflictos mismos de jerarquías dentro de la comunidad, las relaciones, por ejemplo, entre un discurso cosmogónico, por ejemplo, ¿no? De la complementariedad, de la dualidad, y nivel de violencia en contra de las mujeres es bastante grande. Entonces uno podría decir, ¿de dónde viene eso? ¿No? Lorena Cabnal, que mencioné, junto con Julieta Paredes, una mujer aymara boliviana, hablan de un patriarcado ancestral, ¿no? Y otro momento el patriarcado fue colonial, pero se juntan, porque la cuestión no es tan simple. Pero podemos decir que hoy en día, con los conflictos relacionados al extractivismo, aquí en Colombia y también al norte del Ecuador, ¿no? Con las condiciones de guerra, porque pasa la raya, pasa la frontera, lo que pasa acá también pasa en el norte del Ecuador. Son parte de esa manera de infiltrar, podemos decir, no simplemente físicamente en las comunidades, pero en las lógicas de pensar. Entonces, a veces, que cuando desde la ciudad o desde la universidad hablamos de comunidad, ¿no? Todavía hay este referente muy simplista, muy de utopías, muy armónica, cuando no es así. Igual que la ciudad, ¿no? Trabajar con esos conflictos es central. En Ecuador, en el norte de Esmeraldas, casi junto con Tumaco, ¿no? Las comunidades iguales están muy divididas adentro por la cuestión de minería, tanto legal como ilegal, como minería artesanal que ha llegado a ser también parte de las estrategias de división, la cuestión de palma africana, ¿no?
y los intereses igual de pagar protección, ¿no? Ahí le llamamos en Ecuador, que aquí tiene otra manera de nombrarlo. Entonces yo creo que el escenario es complejo, tanto en el campo como en la ciudad. Para mí, la cuestión no es ir a estudiar en las comunidades. O sea, yo siempre he sido muy clara en eso. Yo no soy antropóloga, pero eso no es de hablar mal de los antropólogos. Pero nunca he tenido el afán de estudiar sobre, sino por distintas razones de la vida, tanto procesos afrodescendientes en Colombia y en otras partes, y también procesos de pueblos originarios me han invitado a acompañar ciertos procesos y me han dado tareas en este acompañamiento. Inclusive con Juan García, que mencioné que falleció hace poco, parte de las tareas también era de hablar casa afuera sobre esas luchas, ¿no? Tanto en la universidad, asumí eso, como en otros espacios. Entonces, yo creo que el afán es eso. Sí, o sea, para la gente que quiere ir a estudiar sobre, está bien. Pero yo personalmente hago este esfuerzo y hablo con mis colegas, con mis compañeras y compañeros, con mis estudiantes, de la diferencia de estudiar y pensar desde y con, que es algo tal vez muy sutil, pero implica que yo también tengo que desaprender. Tengo que romper esos esquemas y lógicas que son parte de mí y empezar a aprender de otra manera, de reaprender. Y creo que eso es válido para cualquier edad, para cualquier estatus, en este proceso de pensar de otra manera. Eso no quiere decir que pensar con y desde un espacio comunal, un espacio llamado comunidad, nos va a dar todas las pistas para ir cambiando las cosas. No. Pero es como doy una vuelta de esta lógica que cuando vivimos en ciudades, a veces es muy simplista también de pensar en que en los espacios rurales, en los espacios de vida y territorio enraizado, no en el cemento, sino en la tierra misma, también sucede otras cosas. Permite hablar de otras lógicas y racionalidades que no son simplemente los del occidente. Entonces, por eso yo pongo el énfasis y sigo, aunque cada vez menos, hablando del proceso de interculturalizar como un proceso epistémico. Es decir, no simplemente juntar un grupo de personas, ¿no? Diferenciado por su estatus étnico, sino más bien de pensar con otras lógicas y racionalidades de pensamiento, de no votar lo del occidente, pero de abrir. Más bien yo hablo de una nueva forma, no de universalizar, sino interversalizar, de interrelacionar distintas maneras de ver el mundo, de sentir el mundo, de estar en el mundo, ¿no? Que tal vez permite construir otros caminos distintos. Y para mí, eso es el desafío hoy. Muy buenas noches. Mi nombre es Eugenio Robbins y me uno a los gritos, ya que en un estudio que desarrollamos en Armenia, hacemos un estudio sobre prácticas pedagógicas etnoeducativas en contextos urbanos y vemos cómo esta educación intercultural, que aquí limitadamente se llama etnoeducación, se convierte en algo más que provocar una colonización en las escuelas. Y el gobierno habla de una frase que dentro de la charla, una forma de hablar de las cosas sin decir nada. El gobierno tiene ese discurso. Si ustedes revisan
la página del Ministerio de Educación, ustedes ven que la etnoeducación es una política de Estado, pero en la página no tiene ningún link que lo lleve a mirar o a observar qué se está desarrollando como etnoeducación en Colombia. Entonces, de verdad, es una forma de colonizar un poquito más lo que se está haciendo en las instituciones educativas de todo el país. Yo les voy a proponer que hagamos 2 o 3 preguntas o intervenciones y para que ella conteste y terminamos. Entonces, hay como 5 personas que quieren hacer las preguntas e intervenciones. Yo les permito que hagamos o intervenciones o preguntas cortas para que podamos tenerle a la respuesta. Buenas noches. Pues agradezco mucho la conferencia. Yo tengo como un comentario un poco crítico, porque eso se trata pues estas conferencias. Los incas en su época, si hubiéramos hecho una investigación, eran los que estaban prácticamente, eran los que manejaban las tribus a su alrededor. Digamos que esos son los capitalistas actuales, o los aztecas. Es decir, lo que mi perspectiva de su exposición, yo veo 2 choques ahí. 1, desarrollo económico y capitalista y crecimiento del conocimiento científico, cuestión en la que yo estoy muy de acuerdo. Lo estoy de acuerdo es con la manera en que se está aplicando el capitalismo y la manera en que se está utilizando el conocimiento científico. Sí, porque si un mundo, es decir, el crecimiento científico y capitalista ha logrado ciertas cosas en el mundo. No estoy diciendo que todo sea color de rosa. Y lo segundo que noté en la charla fue, está chocando ese capitalismo y ese crecimiento económico científico con lo que en varias diapositivas, que rescato muchísimo, la madre tierra, la Pachamama. Entonces, ¿cómo equilibrar? Hasta acá fue mi comentario y ya le voy a hacer la pregunta. ¿Cómo equilibrar ese desarrollo económico y científico, capitalista y colonialista, con la preservación del mundo natural y de la Pachamama? Muchísimas gracias. Una pregunta fácil. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y a todas las personas que gestionaron para que ella nos acompañe hoy. Mi inquietud es desde mi área, soy docente de lenguas modernas de la Universidad del Quindío. Nosotros jugamos el rol de abogados del diablo acá porque enseñamos lenguas, culturas de Occidente, ¿sí? Inglés y francés, en nuestro caso, de la Universidad del Quindío. Desde nuestro grupo estamos comenzando a cuestionarnos sobre esta interculturalidad que desde un momento viene, por supuesto, de Occidente. La pregunta o solicitud es pistas para enseñar esta interculturalidad desde nuestro rol, que es las lenguas de Occidente, pero una interculturalidad que nos competa, porque somos colombianos, estamos acá en esta región aprendiendo unas lenguas, culturas de afuera, enseñándolas, porque bueno, es mi profesión, para los estudiantes es lo que ellos quieren hacer, pero ¿cómo hacer para no encasillarlos o continuar en esa, no sé, contribuir, si es la palabra correcta, a esa colonialidad? Bueno, todavía voy a recoger unas preguntas más, Catherine, para que cerremos. Muy buenas noches. Pues tengo como un comentario y también una pregunta, ¿no? Y es que algo que quería pues comentar es que efectivamente pues esta situación que usted pues está planteando, el capitalismo, pues es una cuestión muy sistémica, ¿no? Y es fundamental pues plantearnos un accionar desde todos los sentidos, tanto en el pensamiento, que de cierta manera pues la universidad ha seguido manejando el eurocentrismo, un pensamiento lineal, y pues hay que estar al margen de esto, ¿no? Y también es cierto el tema de cómo pues los conocimientos de las comunidades, porque de cierta manera yo lo llamaría también científico, como lo planteaba, el tema de las patentes prácticamente ha hecho que si usted no tiene dinero pues no puede acceder al mismo, y eso ha sido gravísimo, ¿no? O sea, las universidades ahorita se compiten por quién tiene mayores bases de datos
para poder acceder al conocimiento, pues el último conocimiento que se está dando a nivel pues internacional. A mí algo que de pronto me cuestiona un poco, hace poco tuve la oportunidad de estar en Cali escuchando a David Harvey, pues un estudioso pues de economía política, y él planteaba que muchos movimientos de cierta manera pues sociales, políticos, lo que intentaban hacer era insertarse en el sistema, o sea, en vez de plantearse algo distinto, pues iban en dirección de lo que plantea el modelo económico y neoliberal. Y allí mi inquietud es que usted como intelectual, que de cierta manera pues ha sido muy crítica frente a estos procesos, ¿cómo ha hecho para manejar esa diferencia de cierta forma ideológica para acompañar estos procesos? O sea, ¿cómo ha sido el tema del debate y el cuestionamiento que en esta lógica capitalista efectivamente niega al otro, ¿no? ¿Cómo saber manejar esa situación? Esa es la inquietud. Y lo otro, pues también hago una denuncia, pues estoy súper preocupada pues ahorita con el tema de las elecciones, no estoy de acuerdo con el sistema electoral, pero Vargas Lleras dijo dentro de sus propuestas que vamos a realizar proyectos de interés nacional y efectivamente una de sus locomotoras es el sector minero energético, ¿no? El detalle es que si hacemos proyectos especiales de interés nacional, las consultas populares, todo lo que de cierta manera se ganó en la Constitución, aunque avaló pues el sistema neoliberal en el país, por lo contrario pues va a ser impuesto, ¿no? Que todavía se mantiene, ¿no? Más en un momento que estamos en un momento de paz, para mi pacificación es lo que está pasando en Colombia y todos estamos con los diálogos, bueno ya terminaron, pero prácticamente ha habido ciertos retrocesos con los movimientos sociales, entonces es eso. No, profe, le quería dar, digamos, como la bienvenida a Colombia. Sí, lo digo no como afro, sino como ciudadano colombiano. De hecho, creo que estar usted acá para nosotros es un privilegio, que alguien, digamos, piense desde el sur las cuestiones, digamos, globales. Me parecía fascinante, digamos, las aperturas que usted hacía al discurso. Me pensaba por allá, digamos, como en un viaje de músicas latinas, ¿cierto? Donde quizás está sonando un saxofón y otras cosas, pero en esas mismas lógicas, decía Héctor Lavoe, la gente viene y me escucha, pero no sabe si río o lloro. Con ese preámbulo le hago la siguiente pregunta: ¿qué sensaciones, digamos, le ha dejado todo este recorrido de trabajar con comunidades afros e indígenas, teniendo presente que somos ostracistas? Es decir, a pesar de que es una lucha nuestra y de reivindicación global, en ocasiones colocamos resistencia, ¿cierto? Simplemente por algo que se llama melanina o por cuestiones culturales. Entonces no sé si ha sentido, digamos, como esa subalternidad frente al otro de lo mismo que usted reivindica y cómo lo ha manejado. Buenas noches. Bueno, una preguntita muy puntual y es, aquí se viene dando, considero yo que es la multiculturalidad, ¿sí? Más que la interculturalidad. Entonces, la pregunta es como cuál es su opinión frente a esto, porque no es incluso una cuestión local, es hasta pues, a nivel global, ¿cierto? Uno va a otros países y ve, son los guetos, no hay una interculturalidad. Uno entiende pues que la multiculturalidad en su momento pues era como una posición de resistir, ¿cierto? De hacer resistencia a esa interculturalidad deformada, ¿cierto? O mal vista desde arriba, ¿sí? Y entonces siente uno que estamos pues, se tiende a esto, aquí en la ciudad se tiende a esto también, a la multiculturalidad, pero no hay interculturalidad. Entonces quería saber esa opinión. Solo eso. Última bola aquí. Muy buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hablar de interculturalidad en zonas del conflicto, en este caso como Tumaco, soy de Tumaco, con problemas de discriminación? Entonces, como estudiantes,
cómo nos afrontamos a esa realidad y cómo podemos contribuir al mejoramiento de nuestras comunidades, en este caso Tumaco por todo lo que está viviendo, el asesinato de líderes, el desplazamiento a Ecuador porque lo hacen desde Esmeraldas y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos como estudiantes generar propuestas para cambiar estos? Bueno, tenemos como unas 2 horas para responder esto. Bueno, Catherine, tienes la palabra y vamos a ir terminando este encuentro. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por compartir sus pensamientos. Creo que sí podemos seguir varias horas en esta conversa. Y voy a tomé algunas notas para ya tratar de no olvidar las preguntas y comentarios hechos. Si partimos de la cuestión de etnoeducación, ¿no? Y eso es interesante porque Ecuador, siguiendo Colombia, empezó a hablar de etnoeducación afro versus educación intercultural bilingüe indígena, haciendo la distinción, ¿no? El problema es cuando esta forma de educar pensado desde lo propio, desde los conocimientos de lo propio, llega a ser política del Estado. Entonces, en Ecuador, como mencioné, la educación intercultural bilingüe fue una reivindicación del movimiento indígena, de la CONAI. En 88 lograron eso, de tener una política, pero manejado por las organizaciones nacionales indígenas. No, yo digo, tal vez parte de este agrieta o interculturalizar, ¿no? De tener un espacio reconocido, supuestamente con presupuesto, aunque casi nunca recibía lo que tenía que recibir, pero con reconocimiento del gobierno, ¿no? Pero manejándolo propiamente. Y perdieron eso. La etnoeducación afro siempre fue punto de tensión, porque muchos líderes, incluyendo Juan García, siempre mencionaba este peligro de entrar en política del Estado, porque va a perder su elemento crítico propio que permitía hacer otra cosa. Hoy en día hay los inicios de un intento de tener una oficina de etnoeducación afro dentro del Ministerio de Educación, con mucho debate y conflicto dentro de las comunidades. Entonces, yo pregunto nuevamente, ¿qué sucede cuando algo nace de un espacio propio, como inicialmente fue etnoeducación afro acá, educación propia, cuando llega a ser política del Estado y pierde todo el sentido de lo que fue concebido inicialmente, ¿no? ¿Quedamos fuera de este sistema? ¿O hay una manera de estar adentro, afuera y en contra a la vez? ¿No? Y eso es lo difícil. No hay una respuesta clara y evidente, sino es un peligro real cuando uno entra en la esfera de las políticas, sea municipales o del gobierno nacional, pierde la posibilidad de autonomía, de pelea desde los espacios donde inicialmente fue esta lucha de construir algo, en este caso de educación distinta. Entonces no estoy dando una receta ni forma de contestar, pero es esta tensión que sigue viva. Y yo sé que hay muchas comunidades afros aquí en Colombia, como igual en Ecuador, la gente está retomando su propio sistema o propio proceso educativo. A veces yendo a la escuela oficial, pero también haciendo sus educaciones adentro. Yo creo que habla de educaciones hoy como plural, es un espacio también distinto. Es cierto que el sistema occidental, si queremos llamarlo así, moderno,
ha logrado ofrecer muchas cosas, ¿no? La cuestión de conocimiento que viene de otros países, sin duda, es importante. Pero creo que es siempre importante también reconocer que todo conocimiento está situado, tiene un lugar. El problema es que muchas veces conocimiento que viene de los países del norte están desituados, es decir, deslocalizados. Nos hace pensar que eso es conocimiento universal. Y lo que tenemos en América Latina, ¿no?, es local y hace esta distinción. Entonces, para mí, el desafío que yo asumo en mi trabajo dentro de la universidad es cómo hacer ver la localización de todo conocimiento, sin decir que uno es mejor que el otro, sino son distintos, pero todo viene de un lugar, ¿no? En cierta forma, como dice un filósofo africano, el conocimiento tiene lugar y tiene color y tiene género. Pero muchas veces olvidamos eso. Y eso conecta con la cuestión de lenguas. O sea, de pensar, aprender francés, inglés, alemán, lenguas que vienen del norte, ¿no? Es importante conectarlo con una base localizado, situado del pensar, del conocimiento. Es decir, muchas veces aprendemos lenguas, cuando hay la oportunidad de aprender una lengua indígena, por ejemplo, es súper local, súper territorializado. Pero cuando aprendemos una lengua occidental, no. Entonces, es situarlo. Es decir, con francés hay distintos dialectos de francés. ¿Cuál es la diferencia del francés hablado en París versus el francés hablado en algunas colonias de Francia, de Martinica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo creo que ayuda a los estudiantes a entender esta forma de territorializar la lengua y el conocimiento en un lugar, ¿no? Sin decir que esta lengua es mejor que una otra, sino de su lugar construye una cierta manera de ver el mundo, de sentir el mundo. Entonces yo creo que de localizar conocimiento de esta manera, yo digo, no de cosmovisiones, sino de cosmogonías, de formas de pensar en un mundo, ¿no? Un tejer relacional de seres, de saberes, de territorio. Y no importa si eso es en el occidente, con sus diferencias, etcétera, o en esos tierras que le llamamos América Latina. Entonces yo creo que en parte es eso. La cuestión de cómo una lógica capital también niega el otro o la otra. Yo creo que es importante pensar que el neoliberalismo introdujo otro momento de multiculturalismo. O sea, hay gente que habla sobre una lógica multicultural del neoliberalismo. Neoliberalismo necesita incluir. Eso es muy distinto, podemos decir, ¿no? En los momentos antes que llegó neoliberalismo a América Latina, ¿no? Que llegó más o menos en los años 80, al inicio de los 80, que empieza a reconocer derechos a veces colectivos o derechos individuales, pero derechos étnicos entre comillas, ¿no? Que es parte de esa noción de incluir, de reconocer a todos, de decir que todos tienen derecho, aunque derechos diferenciados, porque el sistema necesita incluir todo, porque todo el mundo tiene que consumir y ser parte si esta fase neoliberal va a funcionar. Es en este momento donde podemos decir que inicia un proceso distinto de interculturalidad y multiculturalismo, ¿no? Regreso a la idea que mencioné. La interculturalidad, entendido críticamente, nace en las luchas sociales. No es una propuesta
política de gobiernos ni tampoco de la academia, aunque ha sido utilizado y hoy en día es parte del discurso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El multiculturalismo pensado desde este modelo neoliberal de incluir reconocía individuos. Todos tienen derecho individual, ¿no? Derechos indígenas, derechos afros, etc. La diferencia es cuando empieza a hablar de interculturalidad que inició, además en esos procesos indígenas, en el Banco Mundial en 1990, un poco después del gran levantamiento indígena en Ecuador. Banco Mundial establece lo que se llama su política para pueblos indígenas, utilizando Ecuador como primer ejemplo y luego teniendo una política para el mundo de pueblos indígenas en el mundo. Y el eje de su política fue interculturalidad. Es decir, tomó este concepto desde el movimiento y empezó a darle otra forma. ¿Cómo distinguir eso con multiculturalismo? Muchas veces es lo mismo, ¿no? Es un intercambio de palabras. Sin embargo, hoy en día, si uno analiza las políticas de interculturalidad, tanto de gobiernos neoliberales como Colombia, o gobiernos llamados progresistas como el Ecuador o Bolivia, hay algo distinto, porque es la relación. Es decir, de no simplemente reconocer individuos, sino pensar que hay algo que podemos hacer en este contacto para construir proyectos sociales, proyectos de desarrollo, ¿no? Proyectos, sí, donde hay intereses extractivistas, etc., ¿no? Para un poco bajar nivel de resistencia, o sea, llegar a una manera de apaciguar, de pacificar movimientos, grupos, etc. Entonces es algo de tensión continua, ¿no? Donde hay este interés de incluir a todo el mundo para que el sistema funcione mejor, para que haya menos resistencia, permite también espacios que podemos decir de ganancia. Habla que hay una política intercultural, habla de una educación intercultural, apunta a algo distinto. En Ecuador hoy en día el sistema educativo nacional se llama educación intercultural. Uno pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este sistema nacional en este momento con lo de hace 15 años atrás, sin este apellido intercultural? La diferencia es que hay un reconocimiento de quiénes son los ecuatorianos. Hay un reconocimiento de los pueblos afros, hay un reconocimiento de la diferencia entre pueblos y nacionalidades indígenas, entre espacios del campo y espacios de la ciudad, entre mujeres y hombres. O sea, hay avances, sí, pero uno dice de qué manera esta nueva educación intercultural realmente permite formas de pensar, formas de intercruzar conocimientos de otra manera. ¿De qué forma permite imaginar otro tipo de sociedad? ¿O simplemente permite que la sociedad dominante, si queremos llamarlo así, siga en marcha? Entonces, son cosas, podemos decir, sutiles, ¿no? Pero que apuntan a un problema muy grande. Cuando quedamos en un discurso, cuando pensamos que más políticas va a cambiar la situación, muchas veces quedamos en este caminar como dando vueltas, ¿no? Y que el cambio real no sucede. Entonces, yo digo en cierta forma, la interculturalidad en contextos hoy de conflicto, como es Tumaco, como es el norte de Esmeraldas, la misma tierra y la misma gente, la interculturalidad no es la solución, no es una receta, no es lo que,
si llegamos a la interculturalidad, hemos eliminado todo este proceso. Por eso, yo personalmente cada vez hablo menos de la interculturalidad. Y esas formas de cómo reexistir en condiciones de dignidad distintas, donde esos esfuerzos de interculturalizar continuo, sumamente conflictivos, permite empezar a pensar con y no simplemente pensar sobre yo o sobre el otro. Yo creo que eso es parte de la cuestión. Yo personalmente tengo que decir que mi lucha ha sido de asumir lo que uno ve en mi cuerpo, en mi piel, por el privilegio que tengo. Yo nací con este privilegio. Eso no quiere decir que no tengo mezclas, sí tengo, aunque uno no vea en mi cara, pero tengo un privilegio. Entonces yo siempre he sido muy claro en mi trabajo político que cuando voy acompañando procesos de movimientos, a veces los líderes o gente del movimiento me pide utilizar este privilegio porque puedo hablar en espacios donde gente que no tiene privilegio de piel que tengo, no pueden. Entonces, ¿de qué implica asumir eso? Yo hablo desde mi voz, yo hablo desde mis gritos. Por eso trato de ser muy claro sobre eso, ¿no? Pero desde esos espacios de privilegio que tal vez mucha gente aquí presente tiene, tenemos que asumirlo y utilizarlo. ¿Qué implica en una universidad? ¿No? De hablar desde los espacios que yo tengo en la universidad y en otras universidades de América Latina y en otras partes del mundo. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad cuando escribo? Y trato de mantener eso muy, muy presente. Porque para mí la cuestión no es estudiar sobre una comunidad indígena y reportar sobre eso, sino es en este afán de pensar desde y con continuamente, cuestionar mi propio ser, mi propia lógica, mi propia formación o deformación que he tenido, de seguir desaprendiendo y reaprendiendo, pero asumir eso como tarea de todos los días, en todos los contextos en que vivo y trabajo. Y yo creo que eso es tal vez algo muy concreto de cómo agrietar y cómo sembrar. No es una cuestión abstracta, no es una cuestión de utopías, sino es en cada paso que yo asumo en mi vida, yo trato de hacer eso. Con muchas fallas, con muchas ausencias, con muchas limitaciones. Pero creo que si muchos que tenemos la posibilidad de trabajar en educación y trabajar en la universidad, empezamos a asumir eso, marchamos de forma distinta. Y para ir cerrando, quiero mencionar otro ejemplo de eso concreto que yo asumo. Ya tengo la política, que cuando yo escribo algo y publico, lo pongo en PDF gratis para que circule. 3 libros que traje y voy a dejar aquí en la biblioteca, pero están gratis en internet, porque es parte de la política. Hasta que he logrado que Abayala en Ecuador, un editorial, ya acepta mi apuesta, que yo le llamo una apuesta realmente decolonial, de no estar fuera del sistema capitalista, pero también entender que mucha gente no puede comprar libros, ¿no? ¿Y para qué uno escribe si no es para compartir? Entonces, este libro de pedagogías decoloniales, que eso es el segundo tomo, hay 2 tomos. Si uno entra a la página de Abayala, abayala.org, pueden bajar gratis los libros. Tiene que llenar una ficha con sus datos, su nombre, de su país, etc. Pero finalmente permite bajar gratis el PDF.
¿no? Igual este otro libro que se llama Interculturalidad y Decolonialidad. Y este tercer libro que traje es el último libro que hicimos con Juan García, que lanzamos un poco antes que falleció, y también está disponible gratis en mi blog. Tengo un blog que es mi nombre, .blogspot, y puede bajar el libro. Entonces, tal vez eso es una cosa pequeña, pero digo, como también la forma de vender libros de costo que la mayoría de la gente no puede comprar, es parte de esta política de mercantilizar el conocimiento, la conversación y de compartir particularmente entre países. Pocos libros de Colombia llegan al Ecuador y viceversa. Pero en esta forma de decir que el conocimiento es ahí, esos debates dentro del mundo intelectual, político, debería circular. Entonces, eso es otra manera que yo asumo como parte de mi responsabilidad de gritar y de sembrar. De nuevo, damos inmensas gracias a Caterine por habernos acompañado, por acompañarnos estos días aquí en Pereira, en la Maestría de Estudios Culturales, en este espacio, al que los seguimos invitando, y el año entrante les contaremos qué más haremos en estos espacios, porque nos parece que son espacios, en el sentido de que tú dices, abiertos para que conversemos, y conversemos los temas que nos interesan a nosotros como ciudadanos, como país, como pueblo. Entonces, los seguimos invitando a que formen parte también de esta búsqueda que vamos haciendo en la Maestría de Estudios Culturales, porque no se construye porque la universidad lo haya colocado allí, se construye porque creo que podemos hacer juntos un camino que estamos iniciando y al que ya invitamos nosotros a Caterine para que comparta con nosotros y seguramente compartiremos más. Muchísimas gracias por la asistencia, un nuevo aplauso para Caterine. Y los esperamos, seguimos juntos. Muchas gracias.